Catequesis de confirmación. ¿Qué tal, amigos de Cristovisión? Es un gusto para mí estar con ustedes en este nuevo programa Hacerse Adultos en Cristo, Catequesis de Confirmación. Soy el Padre Rafael Lebrigar, párroco de la parroquia Cristo Rey de la Arquidiócesis de Bogotá. Y gracias a este canal, al Padre Ramón Zambrano, podemos hacer esta nueva pastoral de preparación para el sacramento de la confirmación a través de este canal de la Iglesia Católica en Colombia. La idea es que nos veamos todos los sábados a las 6 de la tarde durante 4 meses, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y al final cada uno de los que ha participado en esta preparación podrá acercarse a su parroquia y con su párroco ver la manera de que se celebre este santo sacramento. De manera que los invito a que nos acompañen para que crezcamos en la fe. Me propongo en estas charlas hacerlos crecer en la fe. Me propongo en estas charlas que acudamos a la palabra de Dios. Me propongo en estas charlas que reflexionemos de tal manera que al final de esta preparación todos estemos absolutamente abiertos para que Dios siga haciendo crecer nuestra fe, para que Dios nos confirme en la alianza que Él estableció con nosotros el día del bautismo y que nos hizo hijos e hijas de Él. De manera que ojalá este sea un motivo para que ustedes se acerquen a Cristovisión y de esta manera también su fe vaya creciendo. Quiero invitarlos para que comencemos invocando a nuestro Señor, para que Él abra nuestros corazones, inspire mis palabras y vaya haciendo crecer nuestra fe. Señor Jesucristo, que has querido estar entre nosotros y has querido darnos tu Espíritu, te pedimos hoy y todos los sábados que estaremos aquí reunidos, que abran nuestros corazones, que abran nuestra mente, que inspiren nuestros pensamientos, que transformen nuestra vida para que en todos seamos los mejores hijos de Dios, las mejores hijas de Dios, los mejores miembros de la Iglesia, las personas de más caridad, de más misericordia. Acoge, Señor, nuestra oración. Amén. Yo quisiera comenzar esta conversación con una frase que a veces nos dicen a los sacerdotes: Padre, ¿cuál es el requisito para casarse? Y están preguntando por la confirmación. ¿Estoy confirmado? ¿Me puedo casar? ¿No estoy confirmado? ¿No me puedo casar? Pero realmente la confirmación es un sacramento, no es un requisito. Y ya lo veremos a través de estas conversaciones, que es maravilloso cuando uno puede darse cuenta de cómo los sacramentos son mucho más que un requisito. Son encuentros con Dios, con Cristo, con el Espíritu. Y quisiera invitarlos a que en estas conversaciones nos encontremos de verdad con Cristo, para que Cristo nos deje encontrar, hallar, percibir la presencia de Dios en la vida. Y en cada conversación de estas les propongo 2 momentos. Uno, una lectura de la palabra de Dios, y después unas reflexiones mías que puedan servirles en lo que ustedes consideren ilumina más su vida. Toda catequesis en la Iglesia debe ser siempre inspirada en la palabra de Dios. Para este primer encuentro he escogido el texto de San Lucas, capítulo 5, de los versos 1 a 10, que dicen lo siguiente: la gente se agolpaba junto a Jesús para escuchar la palabra de Dios, mientras él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Vio 2 barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Jesús, subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñarle a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: navega mar adentro y echa las redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices,
echaré las redes. Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que casi que reventaban las redes. Entonces hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llegaron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Ya que el temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo entonces a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Esta es, mis amigos, la palabra del Señor. Este texto es maravilloso, es de una belleza extraordinaria porque parece ser como una síntesis de cómo eran las cosas con Jesús. ¿Cómo eran las cosas con Jesús? Parece ser como una acción sintética de todo el poder de Jesús, de la palabra de Jesús, de los signos de Jesús, de las indicaciones de Jesús. Comencemos mirando el texto. Lo primero es que, dice el evangelista San Lucas, la gente buscaba a Jesús para escuchar su palabra. Hay una indicación muy clara de por qué uno se aproxima a Jesús. Lo hacemos para escuchar la palabra de Dios. En segundo lugar, dice el texto que Jesús se subió a la barca de los pescadores. Una barca para un pescador es toda su vida, es su existencia. Es como si Jesús dijera: yo quiero subirme a la barca tuya, a tu vida. Quiero estar más presente. Ya lo está desde el bautismo, pero en la confirmación como que Jesús quisiera comunicarnos que quiere estar más presente en la vida de cada uno de nosotros. En esa barca, ¿qué hace Jesús? Se pone a enseñarle a la gente. Por eso tantas veces oímos en el Evangelio que le dicen a Jesús: Maestro. Nos vamos a confirmar. Dejémonos enseñar de ese Maestro con mayúscula que es Jesucristo. La confirmación tiene que servirnos para reconocer con mucha claridad que el Maestro, el pastor, el orientador de nuestra vida es Jesucristo, por encima de cualquier otro. Él es nuestro Maestro. En cuarto lugar, dice el Evangelio, Jesús le dice a Simón y a sus amigos: vamos mar adentro. Es como una orden de profundidad, como lo es la búsqueda de Dios. Si uno no va a la profundidad de Dios, se queda con un conocimiento un poco superficial, con una vida cristiana muy circunstancial, pero no conoce la hondura de Dios, la profundidad de Dios, el amor de Dios. Y una vez se ha emprendido la aventura de entrar en Dios, Jesucristo da una orden: echen las redes, echen las redes. Es como si dijeran: extiendan su corazón a ver qué recogen de Dios. Están en el mar de Dios, en el mar de la gracia, en el mar de la vida cristiana. ¿Qué van a recoger de Dios? Es la aventura que nos propone Jesucristo. Y es una aventura que hoy creo que es muy importante hacerla. No miremos a Dios desde la distancia. No miremos a Jesús como si fuera un cuadro, una fotografía. No pensemos en el Espíritu como algo que aletea sobre nosotros, sino como algo que está dentro de nosotros. Y no podía faltar. Pedro, Simón Pedro, en nombre de nosotros, pone peros. Señor, hemos estado toda la noche en esto, ¿cómo nos vas a pedir que hagamos más esfuerzo? Los peros. ¿Cuántos peros le ponemos nosotros a Dios en la vida? ¿Cuánto tiene que golpear Dios a veces en nuestra existencia para que le pongamos un poco de atención? ¿Cuántos signos tiene que hacer Jesús para que creamos en su palabra? ¿Cuántas veces tiene que inspirarnos el Espíritu Santo para que nos sintamos habitados por Dios? Los peros.
Ojalá en esta preparación de la confirmación nosotros podamos quitar de nuestro corazón los peros que le tenemos a Dios. Hay muchos obstáculos que a veces le ponemos a nuestro Señor para llegar al centro de nuestra vida. Sin embargo, Pedro, después del pero, entra en razón y le dice a Jesús: en tu nombre echaré las redes. Fíjense, ese itinerario interesante de la vida. Puede que uno a veces le ponga peros a Dios, puede que uno a veces guarde cierta distancia, puede ser que uno a veces no crea tanto, pero hay como un rescoldo, como una brasa encendida, que es la que nos dice: mira a Dios, espera en Dios, dile a Dios. Y entonces es lo que Simón hace cuando, oyendo la orden de Jesucristo, echa de nuevo las redes. Me encantaría que la preparación a la confirmación para muchos de ustedes fuera un volver a echar las redes, un volver a reactivar su fe, un volver a alegrarse de ser creyentes, un volver a decir: mi gran patrimonio espiritual es la fe en Dios. Y sucede lo que siempre sucede cuando uno se acerca a Dios. La pesca es extraordinaria, es súper abundante. Avanzando en la confirmación, yo quisiera que pudiéramos hacer un ejercicio de darnos cuenta de la abundancia de Dios. Muy abundante es Dios, muy abundante es Dios. En los evangelios hay varios signos, y en toda la Biblia, de la abundancia de Dios. Recuerden, por ejemplo, las bodas de Caná de Galilea, donde se acabó el vino y había mucha agua, pero una fiesta no se alegra con agua. Y Jesucristo convierte esa cantidad de litros, más de 500 litros de agua, en vino. Volvió la alegría. No les regaló una botellita, no, centenares de litros de vino porque quería alegría. Un día Pedro le dice a Jesús: y perdona 7 veces. Y Jesús le dice: Pedro, eres muy tacaño, 70 veces 7. Hay que ser generosos en el perdón. De manera que siempre que uno se aproxima a Jesús, hay abundancia de la acción de Dios. ¿Tú quieres sentir la acción de Dios? Hay que acercarse. Hay que quitar los obstáculos. Hay que quitar los peros. Hay que crecer en la fe para que Dios pueda regalarnos la abundancia de su amor y de su misericordia. E inmediatamente se produce un efecto extraordinario. 2 efectos. Pedro se da cuenta de que él es muy pequeño. Dice, Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: soy un pecador. Ante esa acción extraordinaria, ante esa generosidad, ante ese amor tan grande, Pedro y seguramente los demás compañeros también reconocieron que eran unos pequeños seres, pero no unos insignificantes seres, pequeños, pero a los cuales Jesucristo miró con misericordia. Esa es también la belleza de la vida cristiana. Somos seres humanos, somos herederos del pecado original, somos débiles, pero Jesucristo ha puesto sobre nosotros una mirada llena de misericordia, llena de misericordia. Lo mejor que nos puede pasar también en la confirmación es que uno, buscando a Dios, un día mire hacia Él y encuentre unos ojos de misericordia, que Dios me quiere, que Dios me ama, que Dios me salva, que Dios es mi compañero de vida. Qué cosa maravillosa. El segundo efecto tiene que ver con que los apóstoles, o los que todavía no son apóstoles, estos pescadores, deciden dejarlo todo, dejaron la barca y lo siguieron. Un pescador que deja sus redes y su barca y sus anzuelos, se deshizo de todo, se deshizo de todo. Y entonces Pedro, Santiago, Juan, lo van a dejar todo por seguir a Jesucristo. Yo quisiera que cuando lleguemos al día de nuestra confirmación, hiciéramos o pudiéramos haber realizado ya ese ejercicio de dejar lo que no nos permite acercarnos a Dios.
Yo creo que hay gente que no se ha acercado a Dios no porque no crea, no porque no quiera, sino como dice la palabra del sembrador, porque a veces está cargado de muchas cosas, tiene demasiadas preocupaciones, tiene demasiados enredos en la vida, y entonces la posibilidad de acercarse a Dios se vuelve complicada. Generalmente pedimos que quienes se van a confirmar sean personas de 16, 18 años en adelante, gente adulta que ya puede darse cuenta de qué cosas son importantes en la vida, así como de qué cosas le complican la vida, le distraen la vida, le hacen perder energía de la vida. Pues estos hombres pescadores, gente sencilla, trabajadora, hombres fuertes, deciden que para seguir a Jesús hay que dejarlo todo. Yo quiero, mis queridos amigos y amigas, que vayan pensando si se van a confirmar, ¿qué tendrían que dejar? Cuando uno se va aproximando a Dios, tiene que dejar cosas, tiene que dejar situaciones, tiene que abandonar el pecado, tiene que ser capaz de superar dificultades para entregarse de lleno a Dios. En últimas, para que Dios pueda entrar a la vida de uno y le confirme la fe. La confirmación con esta primera escena que tenemos, podríamos definirla como un llamado. Solemos decir, me quiero confirmar, decidí confirmarme. Lo correcto sería decir, siento que Dios me está llamando a recibir los dones del Espíritu Santo. Siento que Dios me llama a dejarlo todo por Él. Siento que Dios me está diciendo, quiero subirme de nuevo a la barca de tu vida. Siento que Dios me está invitando a una nueva travesía, a entrar al mar. Es Dios el que me atrae. Si alguno de los que nos está viendo en esta tarde está claramente definido para confirmarse, dele gracias a Dios, es que Dios lo está llamando, es que Dios lo está invitando, es que Dios le está proponiendo. Lo único que hay que decirle es, sí, Señor. O como dijo la Santísima Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Qué bueno que uno en la juventud y en la vida adulta con frecuencia le diga a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, hágase en mí según tu palabra. Hermanos, esta es entonces una primera consideración sobre este texto tomado de San Lucas. La confirmación, y usemos una imagen, puede ser el Dios que quiere subirse a la barca de mi vida, quiere impulsarla más, quiere hacer esa travesía más fructífera, quiere hacer que su palabra ilumine mi existencia y quiere cambiarme la vida, quiere cambiarme la vida. ¿Cuáles son, podríamos pensar ahora, cuáles son las implicaciones de este primer texto bíblico para nuestra vida de adultos en Cristo? Hemos dicho que esta catequesis se llama hacerse adultos en Cristo. Sí. Uno debe hacerse adulto en la vida en todos los aspectos importantes, es decir, tomar la vida en sus manos, responder, trabajar, sacar adelante sus proyectos de vida. También en la fe, también en la fe. En la fe hay que llegar a ser adultos para que, digámoslo así, Dios se relacione con un ser adulto que capta su fe, que valora su fe, que quiere vivir su fe. No podemos eternamente permanecer en una fe como infantil, en una fe fría, en una fe distante. Eso no produce nada, eso no produce frutos, eso no produce alegría, eso no produce conversión. Y lo que quisiéramos es que, como dice el Evangelio, uno pueda dejarlo todo y cambiar la vida en lo que debe cambiar. Quiero invitarlos entonces a que pensemos desde ahora la confirmación como un encuentro. Vamos a encontrarnos con Jesús porque Jesús tiene algo que nos quiere dar. A estos pescadores cansados y agotados los hizo ir mar adentro porque quería darles el fruto de su trabajo. Y lo vieron en esa famosa pesca milagrosa. Pero más que milagrosa, esa pesca venida de Dios.
esa pesca como generosa entrega de Dios. Confirmación, quiero encontrarme ya como adulto con Cristo para crecer en la fe, para crecer en la fe. Rápidamente, todos los sacramentos son un encuentro con Cristo. Y en ese encuentro, siempre Cristo da algo, ese encuentro con Dios. Nos encontramos con Dios en el bautismo y nos da la condición de hijos de Él. Nos encontramos con Cristo en la confesión y nos da la reconciliación. Nos encontraremos con Cristo en la Eucaristía y nos da el alimento espiritual, el Santísimo Sacramento, la comunión. Nos encontraremos con Cristo en la confirmación y nos dará los dones del Espíritu Santo. Se encuentran los esposos o los novios en el matrimonio con Cristo y Dios les regala los dones de la unidad y de la entrega mutua. Nos encontramos unos con el sacerdocio sacramental y recibimos de Dios la capacidad de santificar, de bendecir, de enseñar. Se encuentra un enfermo con Cristo en el sacramento de la unción de los santos óleos y recibe paz, recibe perdón, recibe fortaleza. Queridos amigos, así quiero que vayamos haciendo este curso, pensando en Cristo, encontrándonos con Cristo. Vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos para seguir esta meditación. Estás viendo Hacerse Adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. No te rindas, aunque a veces duela la vida, aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo. No te rindas, aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo, aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable, aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria. No te rindas, que sigues siendo capaz de luchar, de reír, de esperar, de levantarte las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos y tus ojos verán paisajes increíbles. ¿Acaso, cuando te miras al espejo, no reconoces lo hermoso? Pero Dios sí, Dios te conoce y porque te conoce, sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti. Sabe que como el ave herida, sanarán tus alas y levantarás el vuelo. Aunque ahora parezca imposible, no te rindas, que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo. Estás viendo Hacerse Adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. Aquí estamos de nuevo, mis queridos amigos, para que sigamos navegando, esa palabra tan de nuestra época, pero navegando en los mares de Dios, para encontrarnos con Dios, para encontrar los frutos del encuentro con Dios, para oír la voz de Cristo, seguir la voz de Cristo. Qué belleza uno poder pensar que hay un Dios, hay un Cristo que nos acompaña, que nos quiere, que nos indica los caminos. Les decía que los sacramentos son encuentro con Cristo y lo es la confirmación. Entonces mi propuesta es que, por usar esas imágenes, dejemos que Cristo siga en nuestra barca, en la barca de nuestra vida. Si no se ha subido, dejémoslo subir. Si nos está haciendo señas para que le acerquemos la barca a la orilla, vamos a recoger a Cristo. Recojámoslo en la palabra, recojámoslo en la caridad, recojámoslo en la oración, recojámoslo en los sacramentos. Ninguna llamada puede ser tan bella en nuestra vida como la de Cristo, que dice: quiero permanecer en tu vida, quiero permanecer en esa barca en la que navegas por la existencia. Y dejémoslo, ya lo dije al comienzo, que nos haga una propuesta que en la confirmación es maravillosa. La confirmación en el fondo es la invitación a ir al fondo del mar. Remar
en la profundidad del mar. Salgamos de la orilla de nuestra fe. Salgamos de esa fe a veces como tan de poca hondura, como a veces superficial. De vez en cuando uno le pregunta a la gente, ¿tu fe qué es? Son 3 oraciones que me sé y me santiguo cuando salgo de la casa. Bien, pero es muy poquito, es muy poquito. Yo creo que la relación de fe con Dios es como la de 2 personas que se aman. Tiene que ser en serio, tiene que ser fiel, tiene que ser profunda, tiene que ser constante, tiene que ser llena de acciones que hagan crecer ese amor. Pues nuestro Señor en la confirmación nos está invitando a ir al fondo, a entrar a los mares de Dios, a la palabra de Dios, a la santidad de Dios, al amor de Dios. Y como somos seres humanos limitados también a la reconciliación con Dios. A mí me gusta mucho esta catequesis de confirmación porque me he encontrado, llevo muchos años haciendo esta catequesis, con muchas personas que estaban como alejadas de Dios, o estaban de pelea con Dios o con la iglesia, o estaban en la indiferencia. Y es un momento ya de adultos de reencuentro, de reconciliación, de decir, ¿cómo no voy a tener a Dios? ¿Cómo no voy a hacer de Cristo parte de mi vida? ¿Cómo no me voy a dejar inspirar por el Espíritu Santo? ¿Por qué no? Porque la vida tiene problemas. Sí, los tiene. Pero tiene también la presencia de Dios que está queriendo entrar a nuestra barca. Y una vez que Jesús va entrando en la vida, ejerce como maestro. Todos nosotros, si hacemos memoria y pensamos de dónde sabemos lo que sabemos de vida cristiana, de vida de religión, pues nos lo enseñaron en la casa, quizás un maestro, un catequista, un sacerdote, pero llega un momento en que cada uno de nosotros debería ponerse cara a cara con Jesucristo. Debería ponerse enfrente a Jesucristo y decirle, háblame, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Habla porque necesito que me inspires, me ilumines, me indiques el camino. Es tan importante en la vida aprender a escuchar. Es tan importante en la vida dejarnos decir de las personas sabias, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros sacerdotes, nuestros maestros, dejarnos decir de ellos palabras que iluminen nuestra vida. Pues aquí la invitación es a que cada persona que se quiere confirmar entre en contacto con la palabra de Cristo. Aprovecho para hacer una pregunta. En la mayoría de nuestras casas hay una o varias Biblias. ¿Tú sabes dónde está esa Biblia? ¿La han abierto? Algunos la tienen de adorno a la entrada de la casa, muy bien, ahí está. Y la atraviesa una línea de polvo. Nadie la ha leído. Hay que leerla. La Biblia no es de adorno. La Biblia es un libro de trabajo. Otros la tienen para apoyar aquí la pantalla del computador para que quede más alta. No es para eso. La Biblia es para leerla. Los invito para que desempolvemos esa sagrada Biblia que tenemos en nuestra casa, que nos la regaló alguien con cariño, o la compramos, o nos la dieron en la parroquia o en un retiro, y no volvimos nunca a mirarla. Ahí hay una palabra riquísima, riquísima, desde todo punto de vista conveniente para nuestro crecimiento en la fe. Uno como creyente, como cristiano, como miembro de la iglesia, tiene que tener contacto con la palabra. Hoy le puede sugerir uno a quienes lo oyen, quieres ir leyendo la palabra de Dios, ¿por qué no lees cada día las lecturas de la misa del día? Aunque no vayas a misa, puedes poner en Google, lecturas de la misa de hoy. Hay que hacer la palabra de Dios, la vas leyendo con la iglesia, poquito a poco. Pero esta palabra, si somos creyentes en Cristo, hay que conocerla. Aquí está el mensaje de Él. Y ese mensaje de Cristo tiene un título, se los voy a decir: el reino de Dios. Otros dicen el reinado de Dios. ¿Qué es? ¿Con qué se encuentra uno aquí? Con la palabra de Cristo. Se encuentra con Cristo, se encuentra con la acción de Dios, se encuentra con la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere ese Dios trinitario? Establecer un reino entre nosotros. Y quiere que cada uno de nosotros sea parte de ese reino. Reino de amor, reino de justicia, reino de misericordia, reino de caridad, reino de bondad. Ese es el reino al cual Jesucristo nos invita a participar. Y en la confirmación, lo veremos más adelante,
le pedimos a Cristo que nos llene de su Espíritu Santo, de sus dones, para que esas características fluyan en nuestra vida. Me parece absolutamente maravilloso que uno puede decir, Dios está moldeando mi corazón y me está volviendo mejor persona, me está volviendo una persona más amorosa, más justa, más solidaria, más preocupada por los pobres, más capaz de sentir con el que sufre. Eso es lo que quisiera la palabra de Cristo producir en nosotros, ir moldeando, dándole forma cristiana al corazón. Los los profetas por allá nos dicen que Dios la ve un poco difícil porque a veces se encuentra que hay hombres y mujeres con corazón de piedra. No, corazón de carne. Eso es lo que quiere nuestro Señor, que tengamos un corazón de carne como era y es el de Jesucristo. Y esto tendría que producir en nosotros un efecto que, aunque no está dicho en estos términos en la lectura que hice, lo produjo. Aquí dice que cuando se multiplicó la pesca, los apóstoles se llenaron de admiración, de alegría. Yo quisiera que la confirmación y esta preparación y todo lo que hagamos por la fe, todo lo que hagamos en nombre de Dios, todas las oraciones que entonemos, todos los cantos religiosos, todos los rosarios que recemos, todo eso, porque es el propósito de Cristo, produzca alegría en nuestra vida. El Papa Francisco ha sido muy insistente en eso. La fe de los cristianos tiene que ser una fe marcada por la alegría. El Papa Francisco escribió un documento muy bonito, el Evangelio de la Alegría. ¿Cuántas veces hoy en día nos encontramos con gente deprimida, gente aburrida, gente como que no le encuentra sentido a la vida, gente como que está medio despistada? ¿Qué mejor propuesta les podamos hacer hoy desde Cristovisión, desde la iglesia, desde nuestras parroquias? Acérquense a Dios, acérquense a Cristo, invocan el Espíritu Santo para tener alegría, para tener fortaleza, para tener esperanza. Esta época está siendo un poco difícil, pidámosle a Dios con fuerza la esperanza, que no nos cansemos en este como desierto que estamos atravesando a causa de la pandemia. Necesitamos mucha esperanza y mucha alegría para seguir el camino. Y debe producir también, por eso la confirmación es para gente joven y adulta, debe producir compromiso. Debe producir compromiso. Nuestra fe cristiana no es una fe en teoría. Nuestra fe no es un libro. Nuestra fe no es una distracción mental. No, nuestra fe es, ya lo dije, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros valores sean los que enseña Jesucristo y nos comprometamos con eso. Y ahí es donde a veces no estamos tan claros. Había una canción de niños que era "El puente está quebrado". A veces el puente entre la palabra de Dios y nuestra vida está roto. Y aunque hablamos mucho de Dios, rezamos mucho, pedimos mucho, a veces lo que hacemos en la vida no parece que sea lo de un cristiano. No parece que sea lo de un hijo o una hija de Dios. No parece que sea lo de un miembro de la iglesia, porque no siempre hay armonía, coherencia. Pues confirmarse, ya siendo jóvenes y adultos, tendría que ser un decirle a nuestro Señor: confírmame en el deseo de vivir como tú enseñas. ¿Cómo lo enseña? Eso sí, lo sabemos. Tenemos los mandamientos que están allá en el segundo libro de la Biblia. Y tenemos las bienaventuranzas, y tenemos el Padre Nuestro, y tenemos la vida de tantos patriarcas y mujeres de la Biblia que nos dicen cómo vive quien ama a Dios. Hay que tomar muy en serio la confirmación, porque así como Dios me confirma, yo no me confirmo, Él me confirma. La idea es que yo le responda: sí, Señor, como tú estás en mi vida, voy a hacer el esfuerzo de vivir como hijo o hija tuya. Voy a hacer el esfuerzo de ser una persona que camina según los mandamientos, que se la juega por las bienaventuranzas, que siente pasión por los dos grandes amores de la Biblia. Dos grandes amores mueven la Biblia:
Amor a Dios y amor al prójimo. Amor a Dios y amor al prójimo. Y no vale el uno sin el otro. San Juan va a decir, yo no puedo decir que amo a Dios, a quien no veo, si no amo a mi hermano que lo tengo ahí sentado en la sala de la casa y al cual no le hablo. ¿Eso qué sentido tiene? O yo no puedo decir que amo a mis hermanos, pero aborrezco a Dios. No tiene sentido. Se trata de establecer el reino del amor en el corazón. Y esas cosas, ojalá uno las aprenda en estas edades primeras de la vida, joven, adulto, para que uno en el corazón se vaya volviendo cada vez más un ser amoroso. Y habíamos dicho, sin embargo, para no pecar de un optimismo, un poco esos de los optimismos de los que están como borrachos, que todo está hecho. No, no todo está hecho. Hablé al comienzo de los peros de Jesús, con que se encuentra Jesús más bien. Los peros de Pedro, que son los peros nuestros. ¿Tú por qué no vas a misa? Porque el padre habla muy largo. ¿Tú por qué no rezas? Porque me quedo dormido. ¿Tú por qué no ayudas a los pobres? No, porque de pronto me están engañando. ¿Tú por qué no lees la palabra de Dios? Es que no sé dónde está la Biblia. ¿Tú por qué no perdonas a tu hermano? No, es que me hizo una mala jugada. Pues de eso se trata. De en esas ocasiones poner por obra la obra de Dios. Valdría la pena en estos primeros encuentros que vayamos teniendo cada sábado a las 6 de la tarde, que cada uno de nosotros piense cuáles son los peros que le tiene a Dios. Todos le tenemos algún pero. ¿Por qué no hemos abandonado uno o varios pecados? Por pereza, por indiferencia, por falta de temor de Dios. Cualquiera de nosotros puede tener allá un pecado profundo y no se decide a romper esa cadena. No se ha dado cuenta de lo que Dios le tiene preparado de grande. Si supiéramos lo que Dios nos tiene preparado, huiríamos inmediatamente de todo mal, de todo pecado. Yo creo, sin embargo, que el gran pero ante Dios hoy en día es que hemos caído como una sociedad como lejana de Dios, como dormida de Dios, como que a veces no entiende las cosas de Dios y lo va dejando de lado. Tal vez no hable de Dios, tal vez no se oponga a Dios con palabras, pero a veces vamos haciendo la vida como si Dios no existiera. Tantos peros que hemos puesto a Dios en la vida. Ustedes leen los evangelios y van a encontrar mucha gente, y no solamente los evangelios, toda la Biblia, las 1000 resistencias que los seres humanos le han puesto a Dios. Inclusive gente muy religiosa. Jesús se encontraba con los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, gente docta en la palabra de Dios. ¿Y cuántos peros no le pusieron a Jesús? Después los apóstoles van a poner peros. Las autoridades civiles le van a poner peros. Todos le ponen peros a Jesús. Solo hasta que uno sea capaz de deshacerse de esos obstáculos se va a producir el gran efecto del amor de Dios en el corazón. Pero somos cristianos, o sea, somos seres de esperanza. Sabemos de nuestras debilidades, sabemos de nuestros peros, pero la imagen de hoy, en el evangelio que les he leído, también nos deja pensar, para optimismo, que si le respondemos positivamente a Cristo, pueden suceder muchas cosas maravillosas. Muchas son, muchísimas. Tantas historias, tantos testimonios, tantas biografías, tantos acontecimientos hay en la vida humana de personas, de comunidades que se han engrandecido habiendo dicho definitivamente a Dios que el corazón está abierto para Él, que la mente está abierta para Él, que su mismo cuerpo, que sus proyectos de vida se abren para Él, se abren para Él. El resultado puede ser exactamente aquel que pudieron vivir Pedro y sus compañeros, que la pesca se hace abundantísima, que lo supera, que es con creces, que es mucho más de lo que ellos necesitaban. Pero Dios da sin medida, Dios da sin cálculo, Dios da sin reparo. Y esa es la aventura de la confirmación, hacer el esfuerzo de acercarse a Dios para dejarse bendecir con Él en abundancia. Ahora, fíjense una cosa, y es que cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles, todavía no eran apóstoles, a los pescadores, que volvieran a la mar, tuvieron que cambiar como su rutina,
tuvieron que cambiar sus costumbres, tuvieron que dejar de lado un poco su sabiduría porque oyeron una nueva voz. Cuando uno se va acercando a Cristo tiene que estar dispuesto a eso. Dios puede actuar en mí, Cristo puede actuar en mí, el Espíritu Santo puede actuar en mí, si estoy dispuesto a que me cambien un poco el caminado, a que me cambien un poco la mente, a que me cambien un poco el espíritu, a que me cambien un poco la forma de ver la vida. ¿Sí? Imagínense ustedes estos hombres que eran pescadores, rudos, gente fuerte, gente seguramente no muy letrada, a los cuales de un momento a otro Jesús les dice, van a ser ahora pescadores de hombres. Les incrementó su vida espiritual, les enseñó la palabra, los envió a predicar, pudieron hacer milagros, les cambió radicalmente la vida, pero porque fueron capaces de admitir el cambio que había que hacer. Lo peor que le puede pasar a uno es volverse incambiable, en no querer transformarse, en no querer progresar, querer siempre decir lo mismo, hacer lo mismo, creer lo mismo. Pues nuestro Señor está con este sacramento de la confirmación invitándonos a que hagamos o nos dispongamos a que recibiendo el Espíritu puedan suceder en nosotros cosas que no habíamos sentido, que no habíamos visto, que no nos habíamos dado cuenta. Hay un Cristo que quisiera hacer cosas nuevas en nosotros, pero hay que bajar un poco la guardia. No hay que defenderse de Dios, no hay que esconderse de Dios, no hay que tenerle miedo a Dios. Déjalo entrar, que quiere y puede hacer muchas cosas por ti. Todas admirables. Todo lo de Dios es admirable. No nos admiremos más de tonterías, no nos admiremos más de ídolos de barro, no nos admiremos más de cosas que no tienen ningún valor en la vida. Admirémonos de Dios, que nos creó, que nos entregó a su Hijo, que venció la muerte, que por el bautismo nos llama a la eternidad. Admirémonos de eso, admirémonos de la abundancia del amor de Dios. Para eso es que yo quiero invitarlos a que nos vayamos aproximando a Cristo, a su Espíritu, a Dios Padre, para que sucedan cosas admirables, admirables. Salgamos un poco de la rutina de la vida. Rompamos un poco nuestra pequeña y circular existencia. Dejemos de lado nuestro mundo tan pequeño. A veces uno cree que tiene un mundo muy importante y su mundo es muy pequeño. El de Dios es absolutamente universal. Confirmarse también tiene como objetivo que quien reciba este sacramento, lleno de los dones del Espíritu Santo, como le sucedió a los pescadores, se vuelva obrero del reino de Dios. ¿Qué hacen los obreros del reino de Dios? Lo que hacía Cristo. Gente que quiera ser transmisora de su palabra, donde quiera que esté. Los sacerdotes, los religiosos en nuestro ámbito de las comunidades, los padres de familia en su hogar, los jóvenes entre ustedes, los maestros en las escuelas y colegios. Tantas oportunidades que hay de predicar la palabra. Alguien que se va a confirmar debe entrar en la conciencia de que Dios lo quisiera ver también como evangelizador, como difusor de su palabra, como testigo, como testimonio vivo de conversión. Los obreros del reino de Dios, como Jesucristo, viven empeñados en hacer signos de solidaridad, de caridad, de misericordia. Un cristiano que es, o debería ser, un ser de misericordia y de amor. No nos sirve cristianos encerrados en sí mismos, mirándose al espejo. No. El cristiano, como era Jesucristo, sale a caminar, pregunta por la necesidad del prójimo, se conmueve por el dolor ajeno, siente como propio el sufrimiento de los demás y estira su mano para dar, estira su corazón para amar, estira su mente para iluminar, estira su oración para implorar la presencia de Dios. Tantos y tantos efectos que esperamos se produzcan de la confirmación. Quisiera entonces como ir recogiendo esta catequesis con 2 o 3 ideas. La primera, ¿nos vamos a confirmar? ¿Estamos interesados? Hay un Dios que nos está llamando. Hay un Dios que nos está llamando. Bonito uno decir, estoy aquí porque Dios me llama.
Es mi idea también, pero Dios me está llamando. 2, un Dios que quiere subirse de nuevo a la barca de nuestra vida. A la barca de Juan, de Pedro, de Carolina, de Sofía, de Laura, de cada uno de los que me está viendo. Quiere subirse a Jesucristo. 3, quiere subirse también para enseñar su palabra. Quisiera que nos sentáramos con Él un momento en el día, todos los días, a escuchar su palabra. Palabra de salvación, palabra de esperanza, palabra de alegría, palabra de consuelo, palabra de reconciliación. En verdad, mis queridos amigos, creo que si logramos que en la vida de todos nosotros la palabra de Cristo resonara un poco más, se producirían unos efectos maravillosos. Quiere subirse a esa barca para cambiarle un poco el rumbo, para llevarla más al fondo del mar. Ahí al borde del mar no produce nada. Nos está diciendo, cambia un poco el sentido de tu vida, comprométete en cosas más profundas, alarga tu vida un poco a esos mares que no has explorado, donde está la obra de Dios. No dejemos que la vida se nos vuelva aburrida, no dejemos que la vida se vuelva rutinaria, no dejemos que la vida sea solo consumir y consumir. ¿Por qué no nos metemos en el mar de Dios para descubrir sus maravillas? Quiere subirse a Jesucristo para que sintamos la abundancia del regalo de Dios, de los regalos de Dios. ¿Amas a Dios? ¿Quieres a Dios en tu vida? ¿Deseas su presencia? Él quiere ser tremendamente abundante, en todo sentido. Pero hay que acercarse y hay que dejar lo que se siente en una parte de la barca. A veces se duerme. Lo único que quiere es que tengamos fe en Él, aunque esté dormido. Para eso quiere subirse Jesús también, para que nuestra fe adquiera más fortaleza. Quiere subirse Jesús a la barca de nuestra vida de nuevo, para que veamos cosas admirables. No perdamos los ojos, no perdamos la vista, no perdamos la ilusión en cosas intrascendentes. Dejémonos admirar de la acción de Dios. Cuando uno tiene fe, termina viendo cosas que no se ha imaginado. Termina sintiendo unos sentimientos que no había tenido. Termina teniendo un sentido de esperanza que nunca se termina. Y finalmente, que ese dejar subir a Jesús signifique que nos ponemos de lleno en sus manos, que es la mejor forma de transcurrir la vida. Queridos amigos, este ha sido hoy entonces nuestro primer encuentro para la confirmación. Van a encontrar en la pantalla un correo donde queremos que los que estén interesados se inscriban para que al final de las charlas podamos desde mi parroquia, Cristo Rey de la Arquidiócesis de Bogotá, enviarles un certificado de preparación con el cual puedan también llegar a la celebración. Les agradezco que nos hayan acompañado y los espero el próximo sábado, 6 de la tarde, porque Cristovisión te acompaña. Hacerse adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. Cristovisión.